Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada de innovación educativa en el mundo rural. Una jornada que sirve de homenaje realmente a todo el grandísimo trabajo que hacéis todos los equipos directivos, todos los docentes que trabajáis en los centros de entornos rurales de las 9 provincias. En este caso hemos invitado fundamentalmente a aquellos centros que destacan, digamos, por su programación innovadora dentro de sus actuaciones, ¿no? Los que participan dentro del proyecto de innovación La Escuela Rural, una escuela de vida, y aquellos centros que consideramos y que han considerado vuestros centros de formación y vuestras áreas de programas que son ejemplares para todo el resto de la comunidad. Bienvenidos a esta casa, que es la Consejería de Educación, porque realmente tenéis que sentiros así, estáis en vuestra casa, en un homenaje, digamos, a ese trabajo diario, a ese trabajo arduo que hacéis para conseguir que dentro de lo que es el ámbito de la escuela rural tengan, digamos, vuestros alumnos las mismas oportunidades, las mismas oportunidades de innovación que si estuvieran en cualquier otro tipo de entorno urbano. En ese sentido, reconocemos esa excelente labor y precisamente este acto es para homenajear todos esos procesos de transformación que vamos a ver en cada una de las ponencias y que también vamos a ver en esa mesa redonda que vais a protagonizar algunos de vosotros como representantes de cada una de vuestras provincias. Bueno, pues nada, bienvenidos. Va a ser un día de encuentro, va a ser un día de hermanamiento también, porque también queremos que os conozcáis, que veáis las mejores actuaciones y también, independientemente de si sois de Belorado o si sois de Navaleno o si sois de Boñar, que os sintáis realmente, pues, hermanados, digamos, dentro de lo que son los proyectos de innovación y lo que son los centros que realizan estas actuaciones innovadoras, ¿no? Bueno, pues fruto de esa importancia que queremos daros y de ese protagonismo que tenéis que tener dentro de lo que son las actuaciones de la Consejería de Educación, por supuesto, la recepción va a ser por parte de nuestra consejera de Educación, doña Rocío Lucas Navas. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todos. Estimado Luis Domingo, Director General de Innovación y Formación del Profesorado, Director Provincial de Palencia, directores de CEFIES, directores de centros educativos, técnicos, docentes, resto de invitados. Bienvenidos, como ha dicho Javier, a este edificio, Monasterio de Nuestra Señora del Prado, sede de la Consejería, que es vuestra sede y que es vuestra casa. Así quiero que lo asintáis y así queremos transmitíroslo. Habéis venido desde las 9 provincias de la comunidad para participar en esta sin duda interesante jornada sobre la innovación educativa en el medio rural. Un título en el que se concitan dos de las más importantes señas de identidad de nuestro sistema educativo. Por un lado, ese constante afán por la mejora, por seguir avanzando, por estar en vanguardia, por adaptar la educación a los cambios que traen los nuevos tiempos, porque la educación de Castilla y León es innovación. Y por otro, la apuesta que aquí siempre se ha hecho por la educación en el medio rural, por garantizar ese derecho fundamental hasta el último rincón de nuestra tierra y hacerlo además con la máxima calidad. Una jornada que servirá para debatir sobre muchas cuestiones relacionadas con la innovación en el medio rural y para daros voz a vosotros, los que trabajáis en ese ámbito. Y no podía dejar pasar esta ocasión para reconocer la magnífica labor que hacéis, para felicitaros por vuestro trabajo y por unos resultados como los que evidencian los más prestigiosos informes internacionales, en los que también destaca la educación en el medio rural de Castilla y León. Y creo que debéis sentiros legítimamente orgullosos por esa educación que tenemos en el medio rural de Castilla y León, con unos resultados que a la vista están y son fruto de la implicación de miles y miles de profesionales como vosotros. Por ello, quiero daros nuevamente las gracias y animaros a perseverar y a seguir avanzando en nuevos éxitos. Desde la Consejería se considera prioritario y esencial promover metodologías activas y la flexibilización de espacios formativos, fomentando el espíritu innovador en los centros rurales. Consideramos que este cambio metodológico y organizativo es una de las grandes oportunidades de los centros de ámbito rural.
algo que puede brindar opciones formativas de gran calidad para el alumnado. Creemos, por tanto, necesario aprovechar las posibilidades que ofrecen los entornos naturales y humanos para promover un aprendizaje significativo y que el alumnado incorpore conceptos curriculares exportando el aula al entorno rural de su centro. Por ello, este curso, desde la Consejería de Educación, hemos convocado el proyecto de innovación educativa La Escuela Rural, una escuela de vida, sobre el que versará después la mesa redonda en la que nos hablarán directores de centros que lo están implantando. Un proyecto que promueve la transformación de la enseñanza para adaptarla a los nuevos contextos y necesidades y con el que se pretende llegar a 2 centros por provincia en estos 2 próximos cursos, pero que esperemos, y así es el deseo, que sean bastantes más los centros. Una medida más de las muchas que se vienen llevando a cabo para garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad en ese medio rural que atesora las mejores esencias de nuestra tierra, como los índices correctores que aplicamos a las ayudas destinadas al alumno que vive en ese medio rural o las familias, o las ayudas al transporte, o la flexibilización de ratios, o las actividades extraescolares para reforzar los saberes básicos a través de la digitalización. Y qué decir de la incansable labor que realizan los CRIES, esos espacios de formación competencial que tanto contribuyen al desarrollo integral del alumnado, o desde la red de los CEFIES, repartidos por todo nuestro territorio, ese buque insignia de nuestro espíritu innovador y de la excelencia del sistema educativo de Castilla y León. Termino ya, porque no quiero extenderme más y quiero que lo importante es escuchar a los que van a participar en las jornadas, con las experiencias que a continuación nos va a ofrecer tanto los directores del IES Pablo Díez de Boñar o del CRA Pinar Grande de Navaleno, que creo que es un ejemplo de hacia dónde tenemos que avanzar en esa comunicación y en esa práctica innovadora en el ámbito rural. Creo que es muy importante dar a nuestros alumnos lo mejor, y eso mejor también forma parte de nuestro mundo rural. Los que somos de un pueblo y hemos estudiado en el mundo rural sabemos la trascendencia y la importancia que tiene la educación, pero también aprovechar las fortalezas que nos da nuestro mundo rural, y eso lo podemos hacer a través de la educación. Así que, de nuevo, gracias por vuestra labor. No os quepa duda que merece la pena, y mucho, la educación y la educación en el medio rural, porque avanzar e innovar en la educación de nuestro medio rural es la mejor manera de labrarnos un futuro para nuestros jóvenes, un futuro para nuestros pueblos y un futuro para nuestra comunidad autónoma. Porque la escuela es la clave en el mundo rural y debemos seguir impulsando proyectos innovadores que consigan transformarla. Les deseo a todos, por tanto, una fructífera y provechosa jornada. Espero que sea muy instructiva. Muchas gracias y vuelvo a decir feliz jornada. Muchísimas gracias, Rocío, por esta excelente bienvenida. Y bueno, vamos a comenzar con las ponencias marco, digamos, iniciales de la jornada. En este caso va a comenzar su ponencia Proceso de transformación a través de la innovación en un centro de ámbito rural. Don Augusto González Robles es el director del IES Pablo Díez de Boñar, es director desde el año 2017. El IES Pablo Díez de Boñar es un centro BITS, es un centro realmente referente en Castilla y León, de ámbito rural, pero realmente en referente, que eso es fundamental. Y sobre todo es muy interesante su apuesta por el aprovechamiento de todos los espacios exteriores, los espacios naturales del centro. De hecho, coordinaron un proyecto europeo a ese respecto, que también nos lo va a contar Augusto, y también colaboró con la Consejería de Educación en un proyecto sobre el liderazgo compartido. Fue uno de los centros colaboradores en un proyecto K3 con diferentes países, con lo cual nos interesa mucho ese aspecto, ¿no?, de promoción de la innovación a través de la internacionalización. Así que, Augusto, adelante. Gracias. Buenos días.
Lo primero que quiero decir es dar las gracias porque desde la Consejería se apuesta por la educación en el mundo rural y, claro, para nosotros es muy importante. Buenos días de nuevo. Soy Augusto, el director del IES Pablo Díez de Boñar, como me ha presentado Javier. Soy matemático y no soy orador, o sea que contad con ese hándicap. Voy a hablaros de quiénes somos, de lo que hacemos en un centro pequeño, enclavado en una zona rural, y de cómo lo conectamos con el entorno, que es una de las cuestiones de innovación que estamos tratando. La primera conexión es el subtítulo. Nuestro lema es orgullosos de ser de pueblo. Pues nuestro alumnado y sus familias son de pueblo, ¿vale? El IES Pablo Díez se encuentra en Boñar, que es un municipio formado por 19 localidades en el norte de la comunidad. La propia localidad de Boñar tiene categoría de villa y se encuentra en la montaña oriental leonesa, al pie de la cordillera cantábrica, dentro del Parque Regional de Riaño y Mampodre, en la zona de Picos de Europa. Nuestra zona de influencia es muy amplia, pues llega hasta Asturias y engloba otra serie de municipios y de ayuntamientos, ¿vale? El contexto de nuestra área es básicamente naturaleza. Naturaleza, montañas, agua, ribera o nieve. El contacto con la naturaleza es continuo. ¿Cuáles son los problemas que presenta nuestra zona? Pues los problemas que todos sabemos del mundo rural, que son la despoblación. Con ver la gráfica ya vemos lo que está pasando, simplemente, y el envejecimiento de la población. Es otro de los problemas que tenemos. Parece que nuestra zona a partir del 2018 se está estabilizando y en el municipio de Boñar hay unos 1.800 habitantes. Si tenemos en cuenta que en la propia localidad de Boñar, en la villa, viven 1.300, nos quedan 516 habitantes para 18 localidades. Y tenemos que pensar que si hacemos la media, aunque no es exacta, pues hay una media de 29 habitantes por población. Eso influye mucho en el alumnado que tenemos. Todavía los datos son peores en otras localidades, en otros municipios, ¿vale? Nuestro centro se llama Pablo Díez y Pablo Díez fue un hombre que nació en un pueblo vecino que se llama Vega Quemada, cuyos alumnos también van a nuestro instituto en transporte escolar. Emigró a México y fundó el grupo multinacional Modelo, que para que lo conozcáis es el de la Coronita, ¿vale? Fue un mecenas a la hora de construir el edificio y por eso el instituto lleva su nombre. De sus herederos emanan las fundaciones Cepa González Díez y la Fundación Cerezales Antonino y Ciña. Nuestro centro cuenta con 100 alumnos, de los cuales 66 vienen en transporte escolar, y 27 profesores, con un cupo de 23. Y solamente 10 somos definitivos, ¿vale? Esto hace que seamos como una pequeña familia en la que nos conocemos todos muy bien, incluidas las familias del alumnado. Una cuestión que os puede extrañar un poco es que en mi teléfono lo tienen todos los miembros de la comunidad educativa, en mi teléfono particular, ¿vale? Quería un poco de agua aquí. Vale. Hay mucha confianza con todos los miembros de la comunidad educativa, con las familias. Bien. El primer año que entramos como equipo directivo, instalamos un timbre musical. Es decir, que en los cambios no hay un timbre como los que sonaban antiguamente, sino que suena
música que van seleccionando los alumnos, que vamos seleccionando en función de las épocas, de lo que ocurre en esos días, de peticiones incluso. También nos da mucho juego para leer poesía o para coordinar eventos. Y dada la confianza que hay y el conocimiento que tenemos del alumnado, incluso les tenemos que poner el tema del cumpleaños feliz cuando hay algún cumpleaños, ¿vale? Tenemos que acostumbrarnos a estas cuestiones de confianza porque hay muchísima confianza con el profesorado y sobre todo con el equipo directivo. ¿Qué ocurre con este tipo de cuestiones? Pues que tenemos mucha información sobre las familias del alumnado y eso hace que influya en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante tener en cuenta que muchos de nuestros alumnos, el 66%, vienen en transporte escolar y muchos de ellos viven solos, viven sin amigos de su edad en sus pueblos, lo que convierte al centro educativo en un centro de socialización. Y nosotros lo sabemos y tenemos que tenerlo en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos hemos impuesto ser un poco motor cultural de la zona, realizando múltiples actividades y muchas veces abiertas a la ciudadanía. Para que veáis un poco, este es el entorno en el que trabajamos, un entorno natural, tanto para rutas como para experiencias de diferentes materias, ¿vale? Una de las claves, como comentaba antes Javier, del buen funcionamiento del centro educativo es que aprendimos al principio, los primeros años que entramos como equipo directivo, aprendimos mucho del funcionamiento en el sentido del liderazgo compartido. Y como en nuestro caso las relaciones se basan en conocernos todos muy bien y en la confianza, sabemos en quién podemos y en quién tenemos que delegar. Esto fue muy importante para nosotros, lo valoramos mucho, este programa que nos propusieron desde la Junta. Innovación. El equipo directivo, por ejemplo, es una de las cuestiones en las que hay que delegar muchísimo y hay que, quizás la más importante para mí a la hora de liderar un centro. También hay que saber delegar a la hora de designar a los tutores, a la hora de designar al coordinador de convivencia y a la hora de delegar en los proyectos de innovación, ¿vale? También hay que tener en cuenta que conocer el territorio implica conocer a los representantes de las instituciones y de las asociaciones. En nuestro caso, colaboramos muy estrechamente con el Ayuntamiento de Boñar, con la Asociación de Mujeres y con las fundaciones que acabo de comentar antes, que derivan de Pablo Díez. Son asociaciones que colaboran mucho con nosotros. Innovación es BIT. Ser bilingües, inclusivos, la I de inclusividad, de inclusivos, de internacionalización, ya ahora utilizada, la T de tecnología y la S de seguridad en todas sus líneas. Esto representa una innovación muy fuerte en un centro educativo para mí. Dentro del programa hemos participado en numerosos proyectos de innovación y en particular en el K3, en el Erasmus K3 que he comentado hace un momento, se podría traducir como aprendiendo para cambiar mediante el liderazgo compartido. Ser Centro BIT nos ha marcado prácticamente todas las líneas de trabajo, pues ha dinamizado muchísimo el funcionamiento interno del centro. Por ejemplo, el plan de formación, trabajamos las 4 líneas que acabo de comentar, BIT. Estamos involucrados en numerosos proyectos y planes que surgen de grupos de trabajo o reuniones enfocadas por temas BIT. Voy a enumerar algunos. Por ejemplo, el proyecto lingüístico de centro. La semana pasada tuvimos una presentación de un libro, el PIE Sintoniza, que estas semanas previas que hemos tenido 4 grupos de acogida Erasmus, estas semanas, pues hemos hecho unos podcasts para que lo escucharan en sus respectivos países,
con alumnos y profesores de Erasmus que estaban de acogida. Quiero recordar el proyecto Observación también. Estamos en temas de inmersión lingüística en Almazán, programas que nos propone la Junta de Castilla y León. Diferentes grupos de trabajo de aprendizaje basado en proyectos, sobre todo en nuestra zona, los hacemos mucho sobre temas de naturaleza, como son agua, fuentes, recursos, ¿vale? School for School, One to One, congresos de robótica, participamos en proyectos de cambios metodológicos basados en la tecnología. Recordar que todos los alumnos de la educación secundaria obligatoria tienen ordenador portátil para trabajar en diferentes materias. En cuanto a los espacios flexibles de aprendizaje que comentaba la señora consejera, pues también estamos poniendo, entre otras cosas, el aula en marcha, el aula del futuro, ¿vale? Aquí tengo que comentar que parte del profesorado nos dice que estamos quizás involucrados en demasiados proyectos. Bueno, estas son cuestiones a debatir, ¿vale? Antes comenté el tema de la Fundación Cerezales. Es otro proyecto de innovación. Otro proyecto de innovación, en este caso con la Fundación Cerezales, que está muy cerca y los alumnos del entorno a la Fundación también van a nuestro instituto. Hicimos un proyecto con ellos y con el artista Antonio Ballester, un artista muy importante, junto con la Escuela de Artes y Oficios, y participando toda la comunidad educativa para remodelizar el patio, que queríamos darle un cambio. Hicimos unas encuestas al alumnado y lo que necesitaban, pues querían mesas, querían estar juntos, reunidos, y entonces se propuso construir un anfiteatro, que es la foto superior derecha, ¿vale? Y lo construimos entre todos. Participaron en la construcción familias, profesorado, alumnado, dirigidos por la Escuela de Artes y Oficios, proyectado por Antonio Ballester, que finalmente nos sirve para que los alumnos estén en los recreos en las mesas e incluso podamos colocarlas para dar alguna clase en el exterior del edificio, ¿vale? Antonio Ballester expuso como se ve arriba a la derecha, expuso esta obra en la Fundación Cerezales. Fuimos con el alumnado para que lo vieran, para que vieran la fundación, que estaban sus trabajos hechos, les gustó mucho. En una obra suya, junto con otras obras suyas, los puso en una exposición que se titulaba ¿Qué se ve desde aquí? ¿Vale? Ahora estamos trabajando con otro proyecto de innovación, con esta fundación, en el mapeo y documentación de saberes tradicionales, de gente de la zona que queremos mapear para que se sepa dónde están y lo que saben hacer. El profesorado tiene mucha confianza para emprender todo tipo de actuaciones, de iniciativas, de proyectos de innovación, porque siempre damos el visto bueno a todo lo que nos proponen. Eso nos carga un poco más de trabajo, pero bueno, vamos hacia adelante y nos gusta trabajar con todas las posibilidades en innovación. Me voy a centrar ahora en la internacionalización y cómo la hemos relacionado con nuestro entorno. Nuestro alumnado necesita conocer otras realidades. Nos hemos dado cuenta de que no salían casi de la zona. Con los Erasmus, de hecho, hay algún alumno que es la primera vez que salía o que volaba o cuestiones de estas que chocan un poco, pero que es la realidad. Por lo tanto, una línea importantísima es la internacionalización. Que conozcan otras realidades es una línea de innovación fundamental para nuestro centro, ¿vale?
En cuanto a internacionalización, la otra fundación que deriva de Pablo Díez y por lo tanto colabora mucho con nosotros es la Fundación CEPA González Díez. En coordinación con la Fundación CEPA tenemos 3 alumnos estudiando un curso completo en Estados Unidos, pues nos sufraga 3 becas para ellos. Ahora mismo tenemos allí a 3 alumnos y estamos ya prácticamente tenemos escogidos a los que van a ir el curso que viene. Se hace con el CCI de Madrid y hay una selección, hay unos criterios y los que mejor cumplen esos criterios, pues el curso que viene estudiarán todo el curso en Estados Unidos. 3 alumnos, es el 3% de nuestro alumnado. También esta fundación nos ha dotado siempre de mucha tecnología. Para el aula del futuro nos ha dado una dotación económica y podemos llevar a cabo esos proyectos de innovación también gracias a ellos. Programas de la Junta que hemos participado en estos cursos, pues el programa de intercambios escolares con Canadá, Noruega y Francia. Este curso han estado allí, el curso anterior también. Y para el próximo curso ya hemos sido seleccionados, por cierto, en muy buen lugar. Luego llega el tema Erasmus. Los Erasmus para nosotros son claves, conllevan la socialización de la que comentaba antes, porque hay mucha soledad, incluso en el alumnado. La suplen ahora la soledad con su móvil y con sus redes sociales y con su conectividad en la nube, pero el contacto no solo se hace en el instituto, es donde socializan. A través del Erasmus intentamos paliar este problema. El programa Erasmus comenzó en nuestro centro en el curso 17 y 18, que como comentaba Javier antes, es cuando entré yo como director y con mi primer equipo directivo. Ahora ya tenemos acreditación hasta el 2027. Desde que iniciamos el programa Erasmus, todos los cursos hemos hecho movilidades con el alumnado y a las acogidas correspondientes, excepto el año de la pandemia, que tuvimos, pues nos causó un problema y no pudimos acoger. Durante este curso hemos acogido alumnado y profesorado de 4 localidades europeas, que ha sido hace poco, este mes. En total haremos, además este año haremos en total 3 movilidades, incluso también vamos a hacer diversos cursos de formación y los job shadowing famosos. Con el K121 hemos ido a Caltanissetta, que es una ciudad de Sicilia, a Turín, a ambas de Italia, y luego Kinsberg y Gummersbach en Alemania, tratando temas sobre el agua y complementando con un proyecto e-twinning sobre cambio climático. Son proyectos de innovación sobre estudios hídricos, experiencias con el agua, consumos de agua, etcétera. Ideal para nuestra zona porque estamos al pie del pantano del Porma y rodeados de ríos. Por eso conectaron con nosotros concretamente. Hay que pensar que la escasez de agua es un problema que se incrementará con el cambio climático y en este sentido el agua es un potencial muy potente para nuestra zona de influencia. Por todo ello, casi todas o prácticamente todas las actividades Erasmus que llevamos a cabo están conectadas con nuestro entorno natural. Les podemos llevar a las cuevas de Valporquero, les podemos llevar a la estación de esquí de San Isidro, todo de nuestra área de influencia. Múltiples rutas que tenemos en nuestra zona. Entonces, todo prácticamente, menos cuando les llevamos a que vayan a León para que conozcan la catedral, San Isidoro, cuestiones de estas, pero casi todas son en entorno natural. El primer Erasmus fuimos coordinadores, iniciamos la andadura como coordinadores de un Erasmus K229, que aparecía el logo ahí, Euroentornos, ¿vale?
El mundo rural se titulaba Euroentornos, el mundo rural como una oportunidad para el aprendizaje. ¿Cuál era la idea? Pues conectar el entorno y fijar población. ¿En qué consistía? En que el alumnado viera otras zonas rurales de Europa, que conectamos con otros institutos que estaban enclavados en zonas similares, que vieran otras zonas y que vieran las empresas que estaban establecidas en ellas, para poder implementarlas en la zona del alumnado, de nuestro alumnado, con el objetivo de no perder población, que, como hemos comentado, es el verdadero problema que tenemos. ¿Vale? Vale. Este proyecto lo conectamos también con un grupo de aprendizaje basado en proyectos que había trabajado en 2 cursos previos, 2 libros del autor Julio Llamazares. Julio Llamazares va a aparecer de ahora en adelante bastante, tiene mucha importancia para nosotros. Quiero comentar que Julio Llamazares es de nuestra zona y además amigo personal. Eso ha hecho que podamos trabajar de manera tan cercana. Pues estos proyectos iban, uno sobre el libro suyo El río del olvido, que es el río Curueño, y otro sobre el libro Distintas formas de mirar el agua. El título lo dice todo, que va sobre el río Porma y centrado en su presa. Hay que recordar que Julio Llamazares nació en Begamián, que es un pueblo que quedó sumergido por el embalse del Porma, que es de nuestra zona de influencia. ¿Vale? Montañas de Paz fue uno de los grupos de trabajo de aprendizaje basado en proyectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí veis al alumnado trabajando en esos proyectos a pie de presa o al lado del embalse. ¿Vale? Como comentaba, si os fijáis, los ríos Curueño y Porma son de toda esa zona, el alumnado va a nuestro centro. Boñar el río Porma pasa por Boñar, ¿vale? El Curueño enlaza en Boñar, pero toda esa parte hasta Asturias y más abierta incluso hacia el oeste, todo ese alumnado va a nuestro centro, ¿vale? Ambos ríos son muy importantes en el transcurso de estos años por los aprendizajes basados en proyectos que he comentado. Una de las cuestiones empieza en el 2019, del río del olvido a distintas formas de mirar el agua. En colaboración con el autor, pues el aprendizaje basado en proyectos, una de las actividades que tuvo fue el encuentro con Julio, como veis abajo, conducido y moderado por el alumnado de bachillerato del IES Pablo Díez. Actos que se abren a la ciudadanía. Distintas formas de mirar el agua. Voy a hacer un pequeño resumen del libro porque todo lo que voy a contar a partir de ahora atañe a él. El libro va de Domingos y su familia se tienen que ir de su pueblo, pues cuando cierran la presa queda sumergido bajo las aguas. Decide no volver nunca, pero deja escrito a sus familiares que cuando muera tiren sus cenizas a las aguas del pantano. El libro transcurre mientras estos van a tirar las cenizas y comentan la historia de su familia. Es una novela sobre el destierro, sobre el paso del tiempo y la memoria, sobre el sentimiento de vinculación a la naturaleza, sobre la importancia del ámbito rural y natural, sobre la importancia que el ámbito rural y natural deja en el corazón de aquellos que alguna vez lo habitaron. ¿Vale? Es muy importante para nosotros esto, pues estamos involucrados en él. El pantano del Porma que veis, sus aguas ahí, anegó 9 pueblos, incluido Begamián, que es donde nació el propio autor del libro.
En el centro tenemos familiares, familias de alumnos que se tuvieron que ir de su pueblo y, por lo tanto, tienen a sus antepasados bajo las aguas. Viene a decir que hay muchas formas de mirar el agua. Se puede mirar el agua como negocio, como necesidad para regar, como belleza o con sufrimiento por lo que hay debajo. Normalmente la gente, cuando pasa, solo ve la belleza de esa fotografía, pero hay mucha historia a la cual involucra el pantano. Pues todo coordinado desde el instituto y emanando del aprendizaje basado en proyectos Montañas de Paz, surge la ruta El Eco de la Montaña. Yo diría que gracias a una alineación de astros que empezó por el Erasmus K229 Euroentornos, que comenté hace un momento, y que tenía el objetivo de dejar impacto cultural en la zona. Aquí viene la conexión total con la naturaleza. Y continuando con la Fundación Cerezales, donde grabamos los audios. El Ayuntamiento de Boñar, que sufragó mucha parte del coste económico. Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta Vecinal de Rucayo, que nos dieron los permisos para hacer la ruta. El ilustrador Pablo Pino, que recortó los dibujos. El soporte técnico de Alejandro Sáez de Miera, que realizó las siluetas. El diseñador web José Torrijos, que nos ayudó, que nos hizo la página web que tenemos. El trío musical Adagio, que pone la música a los audios. Nuestra jefa de estudios, Patricia, es la cantante de este trío. El Instituto Leonés de Cultura, el propio Julio Llamazares, que colaboró en todo el proceso. Y, por supuesto, el alumnado y el profesorado del IES Pablo Díez, que dibujaron las siluetas, seleccionaron los textos y ponen las voces a los personajes. De todo esto salió la ruta El Eco de la Montaña, con el objetivo innovador, aquí viene un punto muy importante, de conectar la literatura y la naturaleza. Esta ruta la inauguramos el 19 de junio de 2021. Todo este proceso para llegar hasta aquí, el alumnado lo ha hecho con una ilusión que solo ver eso vale la pena para mí la educación, porque era ganas de trabajar, era ganas de hacer, era ganas de estar, y el concepto que tenemos a veces, o que a veces ocurre real, es que se desvinculan. Esto les enganchó de tal forma que era un privilegio trabajar en ello, ¿vale? Todos estos proyectos que aparecen aquí, sobre todo los Erasmus, nos han servido de inspiración para crear la ruta literaria, ¿vale? Todos los Erasmus, el mundo rural como oportunidad para el aprendizaje, hasta de mi pueblo a Europa, y pasando por todos los grupos de trabajo ABP. La ruta, El Eco de la Montaña, está subdividida en dos rutas. Una con atriles alrededor del pantano de Begamián, que tienen un código QR, que si se abre con el móvil es la voz del propio Julio Llamazares leyendo 3 poemas del libro Retrato de Bañista. Y la otra, que es la que estáis viendo en las imágenes, bordea el pantano, va bordeando el pantano, desde un pueblo que se llama Rucayo hasta otro que se llama Utrero, un pueblo que está abandonado ya que lo hicieron desalojar cuando cerraron la presa. Fue uno de los 9 pueblos que se tuvo que despoblar. En este trayecto hay un camino y hemos colocado pues 6 siluetas en acero corten que recuerdo que las dibujaron los alumnos, aunque el Pablo Pino las perfeccionó para dar visibilidad a los personajes del libro, ¿vale? Todas ellas, digo, de personajes del libro, de distintas formas de mirar el agua. Cada una de las cuales, si os fijáis en el pedestal, llevan el código QR y, en este caso,
unas pequeñas frases del libro, unas pocas frases del libro, porque ahí, claro, no da para escribir mucho. Acercamos el móvil, lee el código QR y nos enlaza con la página web que tenemos para escuchar el audio de los dos personajes que tenemos aquí, Teresa y Virginia. Virginia era la mujer de Domingo, ¿vale? La ruta, el camino son 4, no llega a 4 kilómetros de ida y otros 4 de vuelta, hay que ir y volver. Y está apta para todas las edades, la han hecho niños de 6 años, no hay desnivel y el entorno es muy bonito, estás a pie de Cordillera Cantábrica con el embalse a la derecha. Vas andando, haciendo la ruta y te vas encontrando con los personajes y vas conectando con lo que sentían, conexión, lo que estábamos hablando, literatura y naturaleza. Literatura y naturaleza. Los audios no son muy pesados, son de entre 2 y 3 minutos y nos cuentan las ideas fundamentales y más impactantes del libro, grabados en voces de profesores, de alumnos y de profesores del instituto. ¿Vale? Podéis acceder a la información sobre la ruta a través de la página web El Eco de la Montaña o a través del enlace que tenemos en la web del IES Pablo Díez, pero lo mejor para conocerla es que hagáis la ruta. ¿Me pones el audio, por favor? Vamos a colocar un audio para que escuchéis, son muy breves, ¿eh? Uno es de 1 minuto y otro es de, a ver si se puede escuchar por el eco que hay aquí. Aparte del eco de la montaña, el eco que tenemos en la iglesia. ¿Sí? Entre las truchas muertas y la herrumbre, fresas. Junto a las fábricas abandonadas, fresas. Bajo la bóveda del cielo, muñecas mutiladas y lágrimas románicas y fresas. Por todas partes, un sol de nata negra y fresas, fresas, fresas. Consumación de la leyenda, en los glaciares la venganza y en los espacios asimétricos del tiempo un relato de amor que la distancia niega y ocas decapitadas sobrevolando mi corazón. Por todas partes un sol de nata negra y fresas, fresas, fresas. Este poemario está basado en las vivencias que tuvo el autor cuando abrieron la presa y salieron los pueblos, fue a principios de los años 80, por temas de seguridad del pantano, lo tuvieron que desalojar, vaciar, vamos. Y entonces él paseó por los pueblos, entraba en las casas y decía que veía las muñecas
que veía las truchas muertas, que veía las muñecas todavía en los cajones, que se veía que era pues, muy impresionante. Aparte del barro, estaban las casas y estaba todavía la memoria de la gente. Vale, ¿podemos poner el otro? Hay distintas formas de mirar el agua. Depende de cada uno y de lo que busque. Siempre me lo dijo él. Un día, que caminábamos al lado de un canal de riego, me enseñó cómo había que mirar el agua, porque no todo el mundo la mira de la misma forma, me dijo. Unos, lo único que ven en ella es su interés. Si les sirve para beber o para regar las tierras, para venderla en garrafas como hacen muchas empresas, mientras que otros la miran sin fijarse en ella, al pasar al lado de un río, de un pozo o de una laguna. Pero nosotros, me dijo él, tenemos que ver el agua de otra manera. Nosotros no podemos contemplarla sin respeto después de lo que nos supuso, ni desperdiciarla como hacen otros, esos que la malgastan sin darle uso porque no saben lo que cuesta conseguirla. Y mientras lo decía, mi padre miraba el agua del canal, que corría libre de finca en finca aquella mañana sin nadie que la robara, salvo los pájaros, que bebían de ella al pasar volando, sin detenerse a mirarla como nosotros. Debía de ser primavera, porque el cielo estaba limpio y azul como el de esta mañana. Por eso me duele ver a gente tirar cosas a ella, o derrocharla, como le dolía a él. Desde aquel día, yo miro el agua siempre como él me dijo, con respeto y emoción, pues se lo debo a mis antepasados. Hay mucha potencia emocional. Esto lo escuchamos mirando al pantano, mirando al agua, en el entorno, y como veis conecta perfectamente, o sea, de una manera muy potente, naturaleza y literatura. He puesto este audio de Agustín no porque sea mi voz, no sé si la habéis reconocido, sino porque para el autor es el personaje más importante, aparte del favorito, y es el que centra la obra, ¿vale? Quedáis todos invitados a hacer la ruta, incluso si queréis con guías os acompañaríamos. Que fuera la señora consejera de Educación ya sería el espaldarazo máximo, tanto para la ruta como para el centro, o los directores generales, todo el mundo queda invitado. Sí, ya es la última diapositiva, que sería la cuestión del cariño. Yo al profesorado que va a los centros de Castilla y León, centros rurales, les digo dos cuestiones y les pido a todo el que vaya o a todo el que esté en estos centros que sean muy transparentes con el alumnado y con las familias y que les den mucho cariño, porque el alumnado lo va a notar y además lo necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Augusto. Menos mal que no era buen orador, decía. Fenomenal. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un ejemplo clarísimo de lo que supone la innovación educativa en un centro rural, a través de los proyectos internacionales, a través del uso de los espacios naturales del centro. Realmente nos ha impresionado mucho tu ponencia. Muchas gracias, Augusto. Y nada, pues viajamos desde Boñar, desde León hasta Soria, en este caso hasta Navaleno, al CRA Pinar Grande. Tenemos con nosotros a Francisco Javier Bahamonde, que bueno, es un docente que lleva toda su carrera profesional en centros rurales y hace a gala
el hecho de que precisamente quiere potenciar la internacionalización de su centro y de todos los centros en los que trabaje, pero siempre con ese aspecto del ámbito rural. Él ha decidido orientar su práctica profesional en ese aspecto y así lo vamos a ver en todos los proyectos de innovación, en estos proyectos de formación que está llevando a cabo en su centro. Adelante, Francisco. Vale, muchas gracias. Lo primero, buenos días y agradecer a Javier haberse acordado de nosotros, haberse acordado del centro de Navaleno. Siempre lo digo, no solo de Navaleno, Cabrejas del Pinar, Abejar, haberse acordado de nosotros, que estamos ahí un poco apartados de Castilla y León en la provincia de Soria, pero siempre agradecemos que se nos mencione y que la gente se acuerde de nosotros. Entonces eso es lo primero. En segundo lugar, también comentaros que hace muy poco, recientemente, he sido padre. Esto no lo digo para enterneceros, sino para que entendáis que las horas de sueño pues se han reducido notablemente. Entonces, a lo largo de esta ponencia, pues puedo decir igual alguna tontería, pues que me sean perdonadas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como veis ahí, la escuela rural, una escuela de vida, ahora lo veréis por ahí, hace mención al PIE rural, que es este PIE que ha comentado antes la señora consejera y que han desarrollado actualmente la Consejería de Educación, donde se potencian un montón de PIEs a la vez, un montón de proyectos de innovación educativa a la vez que se pueden unificar, que se pueden aunar para desarrollar íntegramente a todo el alumnado de la escuela rural. Entonces, ¿quién soy? Ya lo sabéis porque os lo acaba de decir Javier, pero bueno, soy Francisco Javier Bamonde González, maestro de inglés y miembro del equipo directivo, en este caso secretario, desde los últimos 4 o 5 años. Esto lo quiero dejar claro también, puesto que, a pesar de ser y pertenecer al equipo directivo, pues a la escuela rural a uno le toca pues desarrollar un montón de tareas más. Ya veo por aquí caras conocidas que saben de lo que hablo y que saben que, a pesar de estar en el equipo directivo, uno no se separa nunca de la labor docente, de estar en contacto total con el alumnado, y al final te toca ser maestro de inglés, coordinador de convivencia, coordinador de bilingüismo, secretario, aparte, según el centro educativo, hasta el mismo secretario tiene que hacer también de jefe de estudios en su labor compartida con la dirección. Entonces, al final, pues que se vea también que todas esas labores que desarrollamos de manera casi multidisciplinar al pertenecer a la escuela rural. ¿Dónde trabajo? Pues tengo la obligación, obviamente, de poner en el plano a la provincia de Soria, que es una provincia preciosa. Entre ellas, a lo largo de toda la provincia, nos vamos un poco a la zona oeste de la provincia, nos vamos a la zona del CRA Pinar Grande. Pinar Grande recibe su nombre del colegio por el inmenso pinar que lo rodea. Recordaros que en Navaleno hablan de ello como un nido en el pinar. ¿Por qué? Pues la respuesta es obvia, está completamente rodeada de pinos, se habla de que es casi como un océano de pinos, ¿no? Y entonces ese entorno es el entorno natural que circunda Navaleno, pero luego tenemos también la localidad, por ejemplo, de Cabrejas del Pinar o Abejar. Os coloco por ahí los habitantes porque creo que es importante que veáis que son localidades realmente pequeñas. Hablamos de un número muy reducido de habitantes, que es cierto que en época estival, en época de verano, pues aumenta notablemente, y entonces hay muchas visitas y se cierran calles para abrir espacio a las terrazas y demás, y es cierto que aumenta notablemente, pero realmente donde nosotros nos centramos en la escuela que nosotros promovemos es una escuela de esos 800 habitantes, de los cuales el número de alumnado es muy reducido, ¿no? Siguiendo un poco promocionando la zona, puesto que tengo esa obligación, y a su vez para que entendáis dónde está situada este entorno rural, este entorno educativo, pues para que veáis, como ha hecho mi compañero, veáis el entorno en el que nos movemos. Yo estoy seguro que da igual si estás en el entorno rural o si estás un poco en el entorno urbano. A fin de cuentas, todos tenemos una serie de ubicaciones en nuestra cabeza que podemos decir, pues esta es la parte más importante de mi ciudad, esta es la parte más importante de mi pueblo, y realmente lo único que hace falta es salir, y muchas veces nos encontramos encerrados en las aulas y pensamos que estamos como una especie de castillo del cual no se puede escapar, y no, lo que hay que hacer es salir, y estoy seguro que tanto en la escuela rural como en la escuela urbana pues se pueden encontrar entornos similares. En la escuela urbana es probable que haya que salir un poco más, ¿vale? Pero ahí tenemos el entorno de Pinar Grande, con los bosques, como os he comentado. Si hablamos de la zona de Cabrejas del Pinar, pues lo más conocido es el Chorrón. Y si nos vamos a la zona de Abejar, ya nos vamos al embalse de la Cuerda del Pozo,
también conocido como Playa Pita, donde también tenemos ahí una serie de entornos naturales, Picurbión y todo de manera muy cercana. Al final, Picurbión, que siempre me acuerdo de mi padre, que lo llama, digamos, el Pirineo de Castilla y León, el Pirineo soriano. Y bueno, aunque parezca un poco que va con un poco de sorna, no es así, nada más lejos de la realidad. Nos introducimos en el maravilloso mundo de los PIE. Realmente, antes de meternos en este mundo de los PIE, hay que entender que todo esto ha sido un producto de una serie de años en los que paulatinamente hemos ido innovando a nivel de educación. Entonces, cuando yo llegué en 2017, renovamos un montón de la gran parte del profesorado que había en ese centro, y antes de introducirnos en este mundo de los PIE, estuvimos formando parte de un Erasmus Plus. Como comentaba mi compañero, los Erasmus Plus son muy importantes, pero no solo, nosotros sí que teníamos una idea de que los Erasmus Plus solo funcionaban para el hecho de trasladar alumnado de un lugar a otro, lo cual presentaba un montón de dificultades por la situación económica de la mayoría de los centros que forman las 3 localidades, que forman el centro, y empezamos por un Erasmus Plus que consistía en que varios maestros fuimos a diferentes ubicaciones, fuimos a Italia, fuimos a Alemania, fuimos a Inglaterra, Finlandia, Portugal, y fuimos, digamos, haciendo lo que ha comentado también mi compañero, lo que se llama Job Shadowing, y ahí conocimos a un montón de compañeros, que les veo las caras aquí, y que seguimos manteniendo contacto, seguimos manteniendo una buena amistad, y ahí, aparte de intercambiar a nivel educativo y intercambiar conocimientos entre los centros de la provincia de Soria, aprendimos un montón sobre cómo se desarrollaba la educación a nivel europeo. Sobre todo yo, siendo maestro de inglés, aprendí a ver cómo la asignatura, por ejemplo, en este caso de inglés, era abordada de una manera totalmente y radicalmente distinta en los países propios de habla inglesa, donde para ellos es su lengua castellana y literatura, ¿no? Eso nos abrió un montón de puertas a nivel de cómo se podía enfocar el aula ordinaria. Y, por ejemplo, me acuerdo también perfectamente cuando fuimos a Alemania y vimos cómo los alemanes eran expertos en aprendizaje basado en proyectos, lo llevaban toda la ley y toda la norma a rajatabla, y eso también nos ayudó a trasladar todo eso a la localidad de Navaleno, Fabrejas del Pinar y Adejar. Pero bueno, empezamos con el mundo de los PIE. Los proyectos de innovación educativa siempre llevan detrás una dotación económica que es esencial, y si no es una dotación económica, es una dotación a nivel de material que es esencial. Todo lo que vamos a ver ahora, yo he estudiado toda mi vida en un colegio de ciudad, en Burgos, y ya me habría gustado poder tener todos estos materiales, toda esta innovación a nivel de material y a nivel de metodología en el aula en el que yo estuve, ¿no? Los espacios flexibles de formación y aprendizaje para mí es el eje vertebrador de cualquier centro. Nosotros hemos pasado de querer tener un aula del futuro, como les gusta llamarlo, un aula de futuro a nivel de todo el centro, a tratar de que cada tutoría, de que cada clase sea en sí misma un aula del futuro. Entonces, ¿cómo comenzamos? Elaborando un plano, que esto se hace fácilmente con una aplicación que veréis el nombre ahora a continuación. Es una aplicación gratuita en principio, como todo, y gracias a la cual te permite elaborar todos los planos de cómo queríamos que fuera nuestra aula del futuro. Como veis, espacios flexibles de formación y aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste? En estructurar el aula en diferentes zonas que estén bastante marcadas y que tú puedas desarrollar tu trabajo, que tú puedas desarrollar tu unidad didáctica repartiendo siempre al alumnado y a los grupos en las diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, esta es la aplicación que utilizamos, Home by Me. Hay muchas otras, pero lo que queremos que veáis aquí es, como veis, digamos, lo que pides. Estos son modelado 3D de la idea que teníamos de cómo queríamos que nuestra aula del futuro terminara siendo. Y lo que te llega, que como veis, pues me gustaría que lo vierais, que al final la diferencia, pues si nos fijamos, pues está bastante logrado, ¿no? Aquí tenemos la comparación a la derecha por Home by Me, la aplicación, y a la izquierda lo que conseguimos elaborar en ese aula. Entonces, toda la zonificación que teníamos preparada la pudimos llevar a cabo. Aquí tenemos otro ejemplo más de cómo conseguimos crear gradas móviles. Nosotros aquí también lo que tratamos de hacer es promover el negocio de la zona. Entonces, por ejemplo, las gradas que tenemos ahí están fabricadas por un artesano que tenemos en la zona, en un pueblo cercano. Las AMPAs participaron muchísimo también, y el ayuntamiento también, a la hora de fabricar este aula. Y entonces mantuvimos y creamos este aula en cada una de las 3 localidades. Lo que hemos ido viendo con el tiempo, por eso os digo que es algo que
que se ha ido gestionando a lo largo de los años, paulatinamente, es que al final todos los tutores y todos querían tener ese aula del futuro en sus clases. Entonces, al final, en mayor o menor medida, se está consiguiendo que todo esto se encuentre en cada una de las aulas. El material, que es también parte importante, es este. Por eso es que cuando os comento de la escuela en la que yo estudié ahí en el ámbito urbano, nunca pudimos tener estas posibilidades. Quizás también por el número de alumnado que había en dicho colegio no te permitía poder trabajar con un micrófono para elaboración de podcast, una cámara de acción para que puedas grabar vídeos de todo tipo, cámara lenta, el time-lapse y etcétera. Por supuesto, gafas de realidad virtual. No tenemos unas gafas de realidad virtual para cada alumno, eso sería perfecto, pero sí que podemos decir que el alumnado de nuestro centro abandona el centro sabiendo lo que es la realidad virtual. Al final, la realidad virtual es algo que está ya aquí, iba a decir, es tema del futuro, no, es tema del presente. Actualmente la realidad virtual, ya sabemos que Apple, por ejemplo, acaba de sacar sus nuevas gafas de realidad virtual. Poco a poco es un entorno que van a seguir promoviendo y por lo menos nosotros aportamos nuestro granito de arena y podremos decir que nuestro alumnado ya sabe lo que es la realidad virtual. Asimismo, tema de la robótica. La robótica también hoy en día es muy importante, no solo a nivel de gestión y manejo de robots, que al final eso, pues según la profesión, puede usarse más o menos, sino a nivel de lo que implica la programación. Te ayuda a entender cómo funciona el lenguaje computacional, cómo funcionan los ordenadores, cómo funciona la mayoría de máquinas que tenemos hoy en día, desde un teléfono móvil al propio ratón del ordenador, que muchas veces lo desmontamos para que vean cómo funciona con la misma placa base. Y además te permite pues desarrollar el resto de asignaturas, no solamente las asignaturas relacionadas con la rama de ciencias, sino rama de idiomas, etcétera, con el mundo de la robótica. Al final, en una formación que tuvimos se asemejaba esto a una partida de ajedrez. Cuando tú programas un robot de este estilo, pues al final tu cerebro tiene que adelantarse a todo lo que va a trabajar, cómo va a trabajar, y eso al final no deja de ser pues como una partida de ajedrez. Es importante también que los chicos estén cómodos, porque muchas veces cuando van al apartado, digamos, en el momento del proyecto en el cual tienen que buscar la información, es importante que estén cómodos. Por eso pillamos esos puffs que tenemos ahí, que aportaron el AMPA del centro, y como os comento, las gradas móviles. Estas gradas móviles son esenciales, aparte de que sirven de almacenaje, también son móviles porque se encuentran en un lado de la clase y lo movemos tranquilamente frente a la zona de exposición, y los grupos que no se encuentran presentando pueden estar ahí, y al final ellos ven la importancia de la presentación en público, que es otra cosa esencial de cara a su futuro profesional, hablar en público, y de esta manera ellos ven y, digamos, se le da cierto empaque a su propia presentación. Segundo PIE, ya después de que termináramos con el PIE de espacios flexibles, nos adentramos en el PIE Filma, que como ya veis y podréis adivinar, se puede nutrir perfectamente del espacios flexibles de aprendizaje, puesto que ya veis que tenemos una pared verde croma entera para poder desarrollar todo lo que aquí tenemos. Entonces, en el PIE Filma, el material relacionado con la creación de elementos audiovisuales. Tenemos, por ejemplo, la cámara DJI, que es una cámara que lleva un gimbal, un estabilizador integrado. Tenemos, por ejemplo, también micrófonos como de pértiga, si no recuerdo mal cómo se llaman, grabadoras también, y trípodes. Con todo esto, nosotros lo que decidimos fue implementar todos estos elementos, todos estos materiales, y que no se queden en una actividad aislada, que tú tengas los materiales, hagas una actividad, formación, le ponemos el check y nos vamos a nuestra casa. No, se trata de que todo ese material lo utilicemos en las aulas de manera significativa, y es lo que hacemos nosotros, es como trabajamos. Entonces, con todo ese material y con todo lo que se nos presentó en el Filma, el alumnado de, en este caso, primero, segundo y tercero, trabajamos las ciencias naturales, trabajamos la asignatura, en este caso que es bilingüe, de Art, con la creación de modelado en 3D, a su vez la creación de vídeos en stop motion, y, por ejemplo, pues aquí tenéis un resultado. No sé si se puede ver o si le tengo que dar yo aquí algo. Sí, es un vídeo. Tenemos un vídeo de este curso, que son alumnos, pues como os digo, de primero, segundo y tercero. Y está en inglés, porque también está la asignatura de inglés por ahí. Once upon a time, there was a caterpillar. Snake a cocoon.
Many hours later, it became a beautiful butterfly. Pensad que todo este vídeo está elaborado íntegramente por el alumnado. Yo lo único que hago aquí en este caso es ser un apoyo. Me encuentro por el aula, obviamente, dándoles cualquier tipo de apunte a nivel de gramatical en inglés, a nivel de léxico, pero pensad que la elaboración de los modelos, cada fotografía que se ha tomado, cada edición posterior de la fotografía, todo el montaje lo han realizado alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. Este es simplemente un ejemplo de uno de los grupos, ¿vale? Pero todo eso, no quiero que os quedéis con el vídeo si tiene, pues está bien, si os ha parecido gracioso, simplemente pensad que han tenido que grabar en inglés todas las frases, han tenido que preparar el guión de dicho vídeo, han tenido que modelar, han tenido que preparar cómo van a hacer las fotografías, han tenido para unos chavales que aprender que en la técnica del stop motion no pueden mover nada a la cámara porque entonces todas las fotografías quedarían descuadradas. Es decir, un montón de aprendizajes que yo creo que lo que consiguen, y no creo sino que lo afirmo, lo que consiguen es el desarrollo de verdad de una educación funcional y de una educación que realmente puedan sacar del aula y una vez salgan del centro puedan decir, pues mira, yo sé, de verdad, sé. Y luego por aquí tenemos el ejemplo del alumnado de cuarto, quinto y sexto. Misma idea, todo está elaborado por ellos. Es cierto que se pueden ver algunos disfraces que nos pueden parecer algo cutres, pero pensad que están elaborados por ellos. No doy ninguna idea, no les digo qué materiales pueden utilizar, se equivocan, se ponen cosas de cartón, se rompieron los disfraces 37 veces y todo dentro además ajustado a una programación didáctica, es decir, que se podría desarrollar esto a lo largo de un curso escolar entero y esto se ha desarrollado a lo largo simplemente de un trimestre. Entonces aquí lo podéis ver. Bueno, pues ahí tenemos otro ejemplo ya del alumnado de cuarto, quinto y sexto. Realmente, otra vez, trabajo de edición elaborado íntegramente por ellos, lo mismo, simplemente yo soy pues una ayuda, un apoyo dentro del aula y ellos elaboran los trajes, elaboran todo y fueron capaces de realizar este trabajo al final de dicho trimestre. Guión elaborado en inglés, etcétera. Es decir, un montón de asignaturas, todas las asignaturas, digamos, unificadas. Pero no hay dos sin tres, PIE de espacios flexibles, os recuerdo, después PIE Filma. Nos metimos en el tercer proyecto de innovación, que es en el que estamos actualmente, es el PIE de escuelas saludables. Entonces, hemos abordado este PIE, que como veis
pues todavía está bajo construcción, estamos en ello ahora actualmente, ya os contaremos más adelante si tenemos oportunidad cómo nos está yendo, pero lo que queríamos ver, sí que es cierto que en ese tema a nivel personal pues quizás sea un poco pesado y me conozcan un poco en el centro por todo el tema de la salud, ¿vale? Por el tema de la salud y por la última cosilla que os enseñaré más adelante, pero por el tema de la salud, al final nos quedamos siempre en las aulas con que está claro que hay que comer bien, que hay que hacer deporte, pero muchas veces nos falta que el alumnado de verdad vea esa relación y vea esa integración con la vida real, que no sea algo que simplemente me dicen en mi cole, pero luego yo llego a casa y bueno, pues me como el Kit Kat y me quedo tan tranquilo, ¿no? Se trata de que el alumnado aprenda sobre los hábitos saludables, no solamente en cuanto a alimentación, sino en cuanto a todo lo que se integra. Y, por ejemplo, a nivel de escuelas saludables, este año que ya hemos empezado, han tenido que elaborar, obviamente vuelvo a lo mismo, utilizando la lengua inglesa, han tenido que elaborar un calendario mensual, donde han tenido que crear y en cada uno de ellos profundizar en cada mes, profundizar en un aspecto sobre la salud. No hablamos, para que veáis, simplemente de la buena alimentación, eso es solo, por ejemplo, el mes de enero. Hablamos también sobre cómo se puede fomentar buenos hábitos y puede ser un buen síntoma de salud el uso de calzado minimalista. Hablamos de los ritmos circadianos. Hablamos de un montón de temas de salud que se escapan, digamos, de lo tradicional, que realmente esto también es tradicional, todo este mundo de los ritmos circadianos y demás. Se habla también de cómo se puede utilizar el tema de la exposición al frío y demás. Se trata de no quedarte simplemente en lo clásico del tema de los alimentos, la pirámide, etcétera, que bueno, eso ya va cambiando, sino a su vez desarrollar la salud en general. Con la dotación económica que nos han aportado este año, hemos comprado una serie de instrumental de cocina, porque queremos que el alumnado aprenda a cocinar y que aprenda a cocinar comida saludable. Y nuestra idea es el año que viene, en el curso siguiente, poder implementar todo esto y que poco a poco se genere si no un día, que eso ya veremos cómo lo gestionamos, un día a la semana dedicado a la cocina, donde todos nos juntemos y se elaboren diferentes alimentos y diferentes postres o diferentes platos, sino que, por ejemplo, en la asignatura de Natural Science, como hemos visto con este calendario que os comentaba, donde hemos hablado sobre la nutrición y cómo han elaborado, por ejemplo, un menú, pues directamente, ¿por qué no dejar de elaborarlo digitalmente o en un folio y elaborarlo de verdad, elaborar ese menú y que los niños pues al final adquieran conocimiento de verdad sobre cocina y sobre cómo se puede llevar la salud a sus casas? Vale, pero si esto no fuera suficiente, en nuestro centro, pues también le damos bastante caña a la parte por la que suelo ser más odiado, no solo en mi centro, sino también en la comunidad educativa, que antes de la robótica, bueno, voy a comentaros antes esto y luego os cuento también por qué soy odiado fundamentalmente, pero bueno, el tema de digitalizamos la escuela, que es en el que ya lo estamos terminando este año. Tema de la robótica, no voy a repetirme un poco en todo lo que os he comentado anteriormente y la importancia de la robótica. Sí que os comento que tenemos diferentes, aparte de los sets de Lego que adquirimos por el pie de espacios flexibles de formación y aprendizaje, esta vez hemos comprado Edison, Microbit y Makey Makey, que sobre todo tiene una aplicación a nivel de la asignatura de música, porque el profesorado que tenemos somos todos bastante animados a la hora de meternos en todo esto, entonces da igual la asignatura, que estamos todos un poco en el ajo. Makey te permite hacer, lo habréis visto en algún programa de televisión probablemente, cualquier tipo de material que tenga algún componente de agua, le conectas los electrodos y puedes pues tocar notas musicales o cualquier tipo de melodía empleando, digamos, la conductividad del propio agua. Y Edison y Microbit, que son unas variantes, digamos, más simples, más sencillas de los sets de Lego y, por supuesto, también, esto es importante, mucho más baratas. Y tanto con Edison como Microbit se pueden elaborar proyectos como los que hemos realizado este año, por ejemplo, en los que han tenido que elaborar cada grupo ha tenido que elaborar, por ejemplo, un diorama enorme con una serie de circuitos por los cuales tenían que ir circulando los Microbit, los Edison, los robots de Lego, según el grupo, según la edad, han tenido que gestionar unos u otros robots y han tenido que circular. Entonces hemos unificado la asignatura de Natural Science, la asignatura de English, la asignatura de Inglés, la asignatura de Arts, todas ellas unificadas para hablar del medio ambiente, porque esos dioramas tenían que ser de los distintos ecosistemas. Hemos además trabajado el modelado en 3D, porque han tenido que modelar utilizando papel, arcilla, plastilina, todo lo que se podía ver en el diorama. A su vez han trabajado a la hora de grabarse porque tenían que generar una historia, han escrito, han utilizado la robótica y entonces todo queda integrado y eso es lo que estamos un poco evolucionando poco a poco. Y es que ya no solo romper la barrera de
que las asignaturas y que el centro sea una cárcel y deje de serlo, sino que las asignaturas también dejen de ser una cárcel y que las asignaturas no sea un contenido de inglés, pum, nos centramos en inglés, un contenido de ciencias de la naturaleza, pum, esto es para la asignatura de ciencias de la naturaleza, no. Tratar de que todas las asignaturas al final y toda la educación suponga algo global y se puedan trabajar en un mismo proyecto diferentes asignaturas, que eso es algo que se favorece mucho en la escuela rural, pues por lo que os decía antes un poco de que los maestros al final somos multidisciplinares y tenemos que abordar muchísimas cosas. No obstante, en colegios de la ciudad se podría hacer también, lo que se exige más compenetración con vuestros compañeros y eso también pues, puede resultar complicado. Y ahora sí, la parte odiada, que es lo más olvidado, pero en mi opinión lo más importante, y es la evaluación. Al final de nada sirve tener un gran proyecto, de nada sirve tener un gran equipo, de nada sirve muchas veces tener grandes materiales si el eje vertebrador falla, ¿no? Si todo lo que se encuentra abajo, los cimientos fallan. En nuestro caso, utilizamos esta aplicación, no se trataba de hacer publicidad. Sí que es cierto que desde la Junta se nos ha proporcionado un famoso Excel de evaluación que sí que facilita el paso final. Todavía se supone que están trabajando en una aplicación que nos permita hacer lo que nos permite hacer este tipo de aplicaciones, que es tomar notas en el momento, en el mismo instante en el que estamos en la clase. Pero esto es esencial. Al final no dejamos de trabajar como funcionarios del Estado y al final creo que es muy importante que la ley sea llevada a cabo y al final la educación es muy importante siempre y cuando se lleve una buena evaluación. Es algo que es costoso, es algo que es difícil, es algo que sabemos que cada ciertos años va cambiando. Ciertamente, a pesar de que cambia más de lo que nos gustaría todo el mundo de la evaluación, sí que es cierto que son pequeños cambios los que realmente hay que integrar, a pesar de que, debido al volumen de trabajo que ya gestionamos año a año, pues es como una gotita más que va colmando ese vaso, pero realmente quiero dejar claro que al final, o es mi opinión, que no sé si es tanto una opinión como una realidad, tenemos esa obligación. Al final, las leyes educativas actuales poco a poco van evolucionando hacia lo que os comentaba muy al principio. Cuando yo en 2017, creo que fue, si no que me corrijan por ahí, empezamos a viajar por Europa, todo esto ya estaba. Ya en Europa ya se trabajaba de esta manera, ya se evaluaba de esta manera. No hablamos solo de Alemania, no, hablamos de Inglaterra, hablamos de Finlandia, hablamos de todo este tipo de evaluación competencial. Es muy importante la educación competencial, pero de nada sirve la educación competencial si terminamos poniendo la nota a las competencias el último día en una hoja. No, la educación competencial tiene su fundamento si detrás, como eje, se encuentra una evaluación competencial y es lo que se consigue gracias a este tipo de aplicaciones y como está esta, se puede utilizar otras. Nosotros, esta es la que utilizamos todos los maestros del centro. Siempre al inicio de cada curso hay una formación de centro que es para que todos los maestros sean capaces de utilizar esta u otras aplicaciones, pero que la evaluación se lleve a rajatabla y que a nivel de competencias, criterios, indicadores de logro, pues todo se encuentre bien evaluado. Y por último, pues terminar con esta frase, que sí que está muy visto esto de terminar con frases, pero bueno, está bien. A menudo damos a los niños respuestas que recordar en lugar de problemas que resolver. Y eso es un poco la filosofía de nuestro centro, es la filosofía que llevamos. No queremos que el alumno aprenda que si tú mezclas el amarillo con el azul, da el color verde. Lo que queremos precisamente es que de la inquietud de tener que pintar un cuadro utilizando el color verde, pues ellos busquen el conocimiento y formen sus propios aprendizajes. Y es lo que tratamos de hacer en el Capinar Grande de Navaleno. Y hasta aquí. Bueno, pues nada, una maravilla, ¿verdad? Nuestras ponencias iniciales y bueno, pues como bien habéis visto, la verdad es que es muy bonito ver estas ponencias, sobre todo para mí personalmente, para nuestra dirección general, porque vemos el impacto también de nuestro trabajo. Aquí no solo estáis los centros de ámbito rural a los cuales os homenajeamos, sino también quiero agradecer la presencia de los miembros responsables de las direcciones provinciales, ¿no? Los jefes de área de programas, también directores provinciales. Y, por supuesto, los directores de los centros de formación e innovación educativa que también nos acompañan y que agradezco, por supuesto, que
que se hayan acercado, porque realmente es muy bonito ver en este tipo de jornadas, en este tipo de encuentros, el impacto del trabajo de cada uno de los centros de formación e innovación educativa, que siempre notáis, ¿no?, que están a vuestro lado y que están apoyando todos vuestros proyectos, y que luego se ve el impacto, porque realmente es lo bonito, ver el impacto en el alumnado que estamos viendo, y también, por supuesto, a las direcciones provinciales que hacen ese trabajo intenso, arduo y muchas veces desconocido, de apoyo constante a todas vuestras actuaciones y a vuestras iniciativas, ¿vale? Así que, bueno, pues ahora, evidentemente, en este tipo de jornadas lo importante no solo es la formación, sino también la convivencia, y ahora vamos a poder preguntarle a Augusto o a Francisco algún aspecto que se nos ha quedado ahí un poco colgando, de, oye, pues me ha gustado a mí esta actividad o lo que sea, así que aprovechamos este momento de café, también que os reunáis con vuestros directores de CEFIE, con vuestros jefes de programas de las direcciones provinciales, y por supuesto también agradecer la presencia en toda la jornada de nuestro director general, que don Luis Domingo González Núñez, que también estará con nosotros todo este tiempo y que cerrará la jornada. Y también el personal, por supuesto, de la Dirección General, que está al final de la sala, los técnicos de la Dirección General, del Servicio de Formación de Profesorado, que también nos acompañan y que también estarán con vosotros durante el café, la comida, etcétera, ¿vale? Así que nada, pues ahora vamos a descansar un ratito, le estiramos un poquito las piernas, el café le tenemos ahí al fondo y nada, momento de convivencia, media horita, y seguimos con la parte de mesa redonda. Gracias.